A muchos de nosotros nos fascinan las historias sobre robots o androides, y es que nuestros amigos mecánicos han estado presentes en algunas de las epopeyas más importantes de la cultura popular, ya sean libros, películas, series, videojuegos, cómics, incluso canciones, en las que estos artificios de metal son los héroes, personajes secundarios o en muchos casos los antagonistas principales. Pese a que este siglo se caracteriza por los impresionantes y apresurados avances en la robótica y la inteligencia artificial, la verdad es que la fantasía de jugar a ser Dios y replicar el milagro de la vida ha estado presente desde los albores de nuestra especie, incluso mucho antes de que la palabra robot sea concebida. Tenemos varios ejemplos de mitos, poemas y manuscritos de épocas pasadas en los que se mencionan entidades que hoy identificaríamos como robots, impulsadas por tecnología indescifrable o algún tipo de hechicería como Talos, el autómata guardián de la isla de Creta, los sirvientes mecánicos creados por el dios de la fragua Hefesto, o el golem judío de Praga. No obstante, los robots que protagonizan la ocasión de hoy fueron creaciones reales que fascinaron e inquietaron a todos en su tiempo. Hoy los invito a conocer las historias de 10 autómatas que no solo fueron un espectáculo visual, sino que representaron importantes avances en la ingeniería, incluso indirectamente en la computación moderna. Siempre me gusta aclarar que el orden de mis tops está basado en mi opinión personal. Si conocen otro autómata fuera de la lista o quieren hacer su propio top, pueden mencionarlo en los comentarios sin problemas. Dicho esto, comencemos. Número 10. En el año 1770 el inventor húngaro, Wolfgang von Kempelen, presentó su última y máxima creación en la corte de Viena. El turco. Un autómata ajedrecista de madera con una misteriosa inteligencia artificial que lo hacía prácticamente invencible. El turco causó tanto impacto y misterio, que hizo varios tours por distintas ciudades europeas y americanas como París, Londres, Ámsterdam, Boston, etc., enfrentándose a innumerables oponentes incluyendo a Charles Babbage, Benjamin Franklin. Incluso en una de las giras se enfrentó al emperador Napoleón Bonaparte en el año 1826, sin embargo el turco resultaba ganador en cada enfrentamiento, causando más asombro y desconcierto en el público. Sin embargo, el mismo inventor abría las compuertas de la mesa, revelando que dentro de su creación no había nadie controlándolo, pero eso no impidió que hubiesen personas que pensaban que todo se trataba de un truco muy ingenioso, hasta el punto de que el célebre poeta, Edgar Allan Poe, publicó en el año 1836, un ensayo en el que especula cómo funcionaba el aparato luego de inspeccionarlo. Lamentablemente el turco no sobrevivió hasta nuestros días, ya que el hasta entonces dueño del aparato, Johann Masel, falleció en 1838 mientras volvía a Estados Unidos tras una de las giras del turco, por lo que la máquina terminó en el Museo de Baltimore en Filadelfia, donde fue destruido tras un incendio. El misterio del funcionamiento del turco parecía que nunca iba a salir a la luz, pero un año después, se publicó un artículo en una revista sobre ajedrez, explicando el funcionamiento de la máquina luego de una ardua investigación. Efectivamente, ningún voluntario que se presentó como oponente en cada evento jugó contra una supercomputadora o robot mágico, sino contra un prodigioso ajedrecista que se introducía en un reducido espacio vertical, detrás de la pared del compartimento y sentado en una silla giratoria, operaba el brazo y los ojos del turco para simular que era el muñeco el que estaba jugando. El infame turco se queda con la 10ª posición, ya que lo más sorprendente de su historia no es la cantidad de oponentes que venció, sino la longevidad con la que se perpetuó la estafa. Número 9. Japón es uno de los países que más se ha aventurado en la industria de los robots estas últimas décadas, inspirados por su obsesión con la robótica y con lo mecánico, cosa que se evidencia en sus innumerables mangas, animes y videojuegos, y por sus juguetes de lata, muy populares en los años 50. Sin embargo, la relación de este país con los robots es mucho más antigua y profunda de lo que parece. Mucho antes de que existiera el primer anime de mechas o de superandroides durante el período Edo, ubicado en el siglo XVIII, la gente iba a ver el bungaku, un teatro con marionetas controladas por 3 o 4 personas que solían contar fábulas con una moraleja o reflexión detrás. Sin embargo, estas marionetas evolucionaron a los karakuri ningyo, muñecas autómatas impulsadas por resortes, cuerdas, poleas y mecanismos inspirados en la relojería europea.
Algunas de las más populares fueron las Sashiki Karakuri, o vulgarmente conocidas como muñecas de salón, cuya función era transportar tazas de té, disparar flechas, escribir pequeños textos o hacer acrobacias, para entretener a la nobleza. Las primeras muñecas de este tipo contaban con mecanismos extremadamente rudimentarios a tal punto de que muchos estaban compuestos únicamente de engranajes de madera y de resortes hechos con barba de ballena, pero la fabricación de estas muñecas poco a poco se convirtió en un arte, a tal punto de que uno de estos artesanos, Osokawa Ansho, publicó en el año 1796 un libro llamado Karakuri Sui, recopilación de artes mecánicas ilustradas, en el que revelaba los secretos de estos aparatos, siendo el primer manual de ingeniería publicado en Japón. Hoy en día los Karakuri Ningyo se conservan en museos como el Karakuri Exhibition Room en la ciudad de Inuyama y representan un elemento muy icónico del folclore nipón. Número 8. Uno de los momentos más tensos que vivió la monarquía española del siglo XVI, fue cuando el príncipe Carlos de Asturias, hijo de Felipe II, sufrió un accidente tras caer de unas escaleras, lo que le provocó una serie de malestares como fiebre, delirios, una severa hinchazón en la cabeza y la pérdida de la vista. Médicos de toda Europa fueron a verlo, pero no lograron descifrar cuál era la misteriosa padencia del príncipe. Desesperado, el rey se arrodilló frente al lecho de su hijo y le rogó a Dios que si le salvaba, él mismo le recompensaría con un milagro. A las pocas semanas de ese evento el príncipe comenzó a mejorar considerablemente y explicó que mientras agonizaba, tuvo un sueño en el que un monje franciscano se le acercó y le dijo que iba a curarse. Fue entonces que el rey le encargó a Juanelo Turriano, un inventor y relojero italiano naturalizado español, célebre por sus excéntricas creaciones, como el artificio de Juanelo o el legendario hombre de palo, la fabricación de este monje mecánico de 45 centímetros de alto, creado en el año 1560 y fabricado en madera y hierro como recompensa al creador. Este robot representa a un monje franciscano como el del sueño de Carlos, inspirado en San Diego de Alcalá, el cual se desplaza en distintas direcciones, mientras que se golpea el pecho, besa una cruz y mueve la cabeza, los ojos y la boca para simular que está orando, todo esto logrado mediante una serie de poleas y ruedas dentadas impulsadas por un resorte enrollado. Hoy en día este autómata es conservado en el Instituto Smithsoniano de Washington y representa una de las leyendas más fascinantes de la monarquía hispana. Si pensaban que la estética del Divine Machinery o el concepto de combinar tecnología con religión era algo reciente, lamento decirles que llegan 500 años tarde. Número 7. En el año 1784, fue presentada en el Palacio de Versalles una de las obras de ingeniería más complejas y prodigiosas del siglo XVIII. La tocadora de Dulcemele. Una muñeca de 45 centímetros de alto, creada por el relojero Pierre Kitson y el ebanista David Roentgen, que está sentada frente a un dulcemele, un instrumento antepasado del piano. La muñeca cuenta con un cilindro de latón con una serie de levas debajo de su vestido que accionan los brazos y la cabeza y le permiten a la muñeca tocar las 46 cuerdas del instrumento con unas masas en cada mano. Este autómata puede tocar un total de 8 piezas del compositor alemán Christoph Willibald Gluck, con una gran delicadeza y precisión dignas de un humano. Al año siguiente de aquella presentación, la muñeca fue comprada por la reina María Antonieta de Austria, de quien se dice que el pelo del autómata está hecho del suyo y que la ropa de este fue confeccionada a partir de la tela de uno de sus vestidos reales. Sin embargo, la reina donó la muñeca posteriormente a la Academia de Ciencias, donde fue dañada tras la Revolución Francesa, pero el especialista en autómatas Roberto Houdin la restauró en el año 1864 y luego fue entregada al Museo de Tecnología de París, donde se encuentra actualmente. Es fascinante como 300 años antes de que existiera la música hecha en IA, la gente ya oía música hecha por máquinas. Número 6. Leonardo da Vinci es la cara más icónica del Renacimiento. Pintor, ingeniero, arquitecto, escultor e inventor, sus creaciones maravillaron a todos en su tiempo y siguen maravillando a los historiadores actuales, pero sin duda una de las ideas más bizarras e ingeniosas que se le han ocurrido fue rellenar una armadura de placas germano-italiana con poleas y engranajes para darle movimiento independiente. El autómata Cavalier apareció por primera vez en una ceremonia celebrada por el príncipe de Milán Ludovico Sforza en el año 1495 como atracción y para demostrar que la anatomía humana era perfectamente imitable, estando basado en las proporciones descritas en el famoso hombre de Vitruvio.
En el evento, el robot de 1,80 m, saludaba, se sentaba, abría la visera del yelmo independientemente para mostrar su interior, y se cree que emitía sonidos de percusión, todo esto gracias a un complejo sistema de contrapesos, cuerdas, poleas y engranajes programables dentro de la armadura que actuaban como los músculos de un cuerpo humano. No se sabe a ciencia cierta si Da Vinci realmente construyó este robot, pero el experto en robótica Mark Rosein construyó una réplica funcional basada en los esquemas encontrados en 1950 por el historiador Carlo Pedretti, y posteriormente aplicó este conocimiento a robots de la NASA. Si pensaban que la película de Transformers, El último caballero, o animes como La visión de Scaflowne eran novedosos por mezclar caballeros medievales con robótica, nuevamente les digo que Leonardo se les adelantó 500 años. Número 5. Muchos de nosotros alguna vez anhelamos tener una mascota robot y durante los años 90 y comienzos de los 2000, las jugueteras y empresas de tecnología buscaron vendernos ese futuro, con propuestas como Aibo, el perro robot de Zombie, o el icónico Roboraptor. Sin embargo, la primera mascota robótica jamás creada data del siglo XVIII, siendo esta el pato autómata, creado por el ingeniero francés Jacques de Vaucanson, también creador del primer telar automático de la historia. Este simpático pato, fabricado en el año 1739, era capaz de realizar todos los movimientos de uno de verdad, ya sea mover las alas, la cabeza y la boca, mediante una serie de discos con levas y contrapesos, como era habitual en los autómatas de esos tiempos, pero la razón por la que llamó tanto la atención y la del por qué fue tan polémico, fue el hecho de que era capaz de ingerir comida y defecar como un pato de verdad. Nadie quedó indiferente ante esta habilidad, y es que era desconcertante el cómo este pato era capaz de digerir la comida en tan poco tiempo. El creador del aparato prefería no responder a la incógnita del público y dejar que los mitos fluyan, pero luego de fallecer se supo la verdad. La comida que se le daba la almacenaba en un contenedor y luego expulsaba las supuestas heces, las cuales eran precargadas en otro contenedor y no producto de la digestión. Lastimosamente el pato no perduró hasta nuestros días, ya que fue destruido en un incendio en 1879 y solo sobreviven algunas fotografías y hay una réplica funcional en el Museo de Autómatas de Grenoble. Número 4. Pierre Jacques-Gros fue un relojero suizo muy célebre no solo por sus relojes de lujo, sino también por los 3 prodigiosos autómatas que construyó entre los años 1769 y 1774. La pianista, el dibujante y el escritor. La pianista es una muñeca de 2000 piezas capaz de tocar melodías con un órgano funcional, gracias a sus manos con dedos articulables independientes y de hacer otros movimientos muy humanos como respirar. El dibujante es el segundo conformante de este trío robótico, el cual representa a un niño sentado en un escritorio, capaz de realizar 4 dibujos, un retrato de Luis XV, una pareja real, un perro y un cupido conduciendo un carro tirado por una mariposa, todas estas imágenes logradas siguiendo los fundamentos del dibujo académico, mediante una serie de levas que determinan los movimientos de la mano, permitiéndole también mover los ojos y soplar los restos de grafito del papel, y el último integrante del trío y el más elaborado, el escritor, el cual consta de unas 6000 piezas y puede escribir en inglés y francés con una pluma, la cual sigue con la mirada al realizar el texto. Su mecanismo principal consta de una rueda que le permite elegir los caracteres uno por uno y es capaz de escribir textos de hasta 40 palabras, metiendo la pluma en el tintero de vez en cuando para seguir con el escrito. Estos fascinantes personajes recorrieron Europa para ser exhibidos, y hoy en día se encuentran en el Museo de Arte e Historia de Neuchâtel en Suiza. Para todos los artistas y escritores que se quejan de que las IAs los van a reemplazar y que dicen que se van a quedar sin trabajo, espero que les sirva de consuelo el hecho de que las máquinas los llevan reemplazando desde hace siglos. Número 3. Como ya pudieron ver en gran parte del video, los autómatas músicos y escritores fueron muy populares durante el siglo XVIII, sin embargo durante el año 1805, el mecánico suizo Henri Maillardet decidió hacer algo superior y más ambicioso a todo lo que se vio antes con el escritor dibujante, también conocido como artista juvenil. Este autómata con apariencia de niño, tenía unos discos de memoria que dictaban los movimientos del brazo y eran lo suficientemente elaborados como para darle la capacidad de escribir 3 poemas, 1 en inglés y 2 en francés y realizar 4 dibujos consistentes en un barco, un cupido en un jardín y una pagoda. El artista juvenil estuvo presente en numerosas exposiciones y festivales alrededor de varias ciudades europeas y americanas, como Londres, Filadelfia, Boston, San Petersburgo, etc., donde sorprendió al público con sus habilidades.
En algún momento de su historia, este autómata desapareció sin dejar rastro hasta que en el año 1928 el Instituto Franklin recibió los restos chamuscados de esta máquina, la cual no se sabía quién la hizo, ni de dónde provenía. Se especulaba que había sido hecho en Francia por un tal Maelzel, hasta que el autómata fue completamente restaurado y al ponerlo a funcionar luego de terminar uno de sus poemas escribió, escrito por el autómata de Maillardet, delatando quién era el creador. Hoy en día el artista juvenil sigue expuesto en el Instituto Franklin como una pieza muy importante en la historia de la programación y sirvió como inspiración al director de cine, Martin Scorsese, para hacer la película, La invención de Hugo Cabret. Número 2. Muchos pensarán que los autómatas pertenecen únicamente al pasado y que a día de hoy ya fueron completamente reemplazados por los robots, pero la verdad es que quedan muchos aficionados a los autómatas, que todavía los siguen fabricando con mecanismos enteramente análogos, como es el caso de François Junod, un escultor y relojero de Sainte-Croix en Suiza, quien fabrica autómatas desde 1984 que trabajan enteramente con engranajes de relojería, sin ningún tipo de componente electrónico, y entre ellos se encuentra Pushkin, su máxima creación, basado en el poeta ruso Alexander Pushkin. Este autómata de 93 centímetros de alto, encargado por un empresario estadounidense de Silicon Valley, tardó 7 años en ser construido, debido a que cuenta con unas 3.600 piezas, que le dan la capacidad de escribir 1.458 poemas de manera aleatoria, firmarlos e ilustrarlos con los 6 dibujos disponibles en su memoria mecánica. Pushkin, a diferencia de los anteriores autómatas, es capaz de inventarse los poemas que escribe, mediante un complejo sistema de arandelas rotatorias impulsado por 3 motores de resorte, similar a una ruleta rusa o una pistola revólver, que selecciona al azar cada adverbio, sustantivos, adjetivos y verbo que va a emplear en cada escrito. El desafío del desarrollo de Pushkin no solo se debió a la tediosa construcción del androide, sino también por las discusiones que tuvo el constructor con el empresario que lo ordenó, y posteriormente porque no se encontraba un bolígrafo adecuado para la escritura del mismo. Al principio escribía con un Mont Blanc, no, ese Mont Blanc no, pero los trazos eran demasiado audaces y poco legibles, por lo que el señor Junod apostó por un bolígrafo de la marca Carandache, que se ajustaba mejor a la mano del androide. Autómatas modernos como Pushkin nos dan a entender la gran diferencia que estos tienen con los robots, y es que mientras los robots cada vez están más lejos de esa imagen inocente e incluso adorable con la que se solían representar, para volverse frías máquinas carentes de personalidad, los autómatas siguen siendo obras de arte construidas para representar el lado más poético de la vida. Número 1. Los fabricantes de autómatas siempre buscaron que sus creaciones se muevan de la manera más fluida y natural posible, para dar la ilusión de que eran seres vivos y no simples máquinas, pero fue en el año 1773 que el inventor John Joseph Merlin y el joyero James Cox rompieron la barrera de la fluidez con su última creación: el cisne de plata. Este fascinante autómata consta de más de 2000 piezas y representa un cisne a tamaño real en un lago, el cual funciona mediante 3 mecanismos de relojería independientes que incluyen una caja musical y que son responsables del movimiento del cisne, los peces y el agua, compuesta de varillas de cristal retorcidas, que giran lentamente, para dar la ilusión de que es agua de verdad en movimiento. Cuando es activado, el agua comienza a moverse y el cisne mueve el cuello acicalándose, para luego simular que pesca, pero en verdad no atrapa ninguno de los peces que se encuentran en el estanque, sino que finge tragarse un pez dorado que normalmente está escondido en su boca. Toda esta secuencia de movimientos suele durar 33 segundos, y el personal del Museo Bowes en Inglaterra, que es el sitio donde se encuentra actualmente, lo activan una vez al día para que el mecanismo no se dañe. Este cisne fue tan impresionante que se dice que en el año 1801, un joven Charles Babbage lo vio y quedó tan impactado que lo inspiró años después a diseñar la máquina analítica, la primera calculadora de la historia y la antecesora de las computadoras modernas. Y esos fueron 10 de los autómatas más fascinantes de la historia. ¿Cuál es su favorito? Los leo en los comentarios. Si les gustó el video les recomiendo que le den like y de paso se suscriban para conocer más sobre autómatas y otros fascinantes artefactos históricos. Esto fue The Bill Olmesaur, y me despido.